Hermano y hermana, bienvenidos al comentario día por día de la lección número 9. Nos gozamos en saludarte, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Anhelamos para ti las más grandes bendiciones del cielo. Te invito a hacer una oración. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos tu verdad. Danos un corazón dispuesto y entendido para escuchar tu voz y comprender tu mensaje, también para ponerlo en práctica por tu gracia. Guíanos, oh Padre, a toda la verdad, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Sábado 23 de febrero, para memorizar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. El espíritu de profecía nos dice: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús experimentarán la ira del dragón y sus huestes. Satanás cuenta al mundo entre sus súbditos y ha logrado el control de las iglesias apóstatas. Pero he aquí un grupito que resiste su supremacía. Si pudiera eliminarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó sobre las naciones paganas para destruir a Israel, lo hará dentro de poco para estimular los poderes malignos de la tierra, con el fin de destruir al pueblo de Dios. Su única esperanza de este pueblo descansa en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Los incidentes angustiosos que experimentó el pueblo de Dios en los días de Esther no son monopolio de esa época. El revelador, al extender su mirada a través de las edades hasta el fin del tiempo, declaró: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Algunos de los que viven actualmente sobre la tierra verán el cumplimiento de estas palabras, tomado del libro Maranata, el Señor viene, bajo el título La Iglesia no caerá. Hermanos míos, los que en humildad han decidido vivir para amar y obedecer a Dios, van a experimentar toda la furia del mal. Serán maltratados, perseguidos y humillados constantemente, pues si algo enfurece a Satanás es ser contradicho en sus aseveraciones contra el reino de Dios. Dice que Dios es egoísta, pero los que aman a Dios han demostrado con su vida y en su experiencia que Dios es amor. Y esta verdad la han descubierto en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, además en su constante intercesión por cada uno de nosotros. Satanás dice que es imposible obedecer los mandamientos de Dios, pero los miembros del remanente fiel del Señor han guardado los mandamientos de la santa ley y lo hacen por puro amor, de manera que esto hace quedar a Satanás como un mentiroso ante el universo, y por esta razón se enfurece, se llena de ira y trata de borrar de la tierra a estos que con su vida y ejemplo desenmascaran su gran engaño. Domingo 24 de febrero. La bestia que sube del mar. Apocalipsis 13:8 nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando el libro de Apocalipsis y Daniel utilizan la palabra bestia, se refieren a poderes políticos o religiosos que ostentan mucha influencia sobre este mundo. Apocalipsis 13 nos habla sobre una bestia terrible que causa gran dolor a los santos, persiguiéndolos y martirizándolos por causa de la fidelidad que éstos manifiestan al Señor Jesucristo. Esta bestia surge del mar. ¿Y qué significa que surja del mar? El comentario bíblico adventista responde: el mar sin duda representa pueblos, naciones y lenguas. Esto significa que la primera bestia de Apocalipsis 13 surge en un lugar muy poblado,
en un territorio numeroso, un territorio conquistador, un territorio constituido por pueblos, naciones y lenguas. Y este territorio es el del Imperio Romano, imperio que conquistó gran parte del mundo conocido para ese tiempo. Y para ser más claros, la primera bestia es específicamente el Imperio Romano Papal. Apocalipsis 13:12 nos dice que el gran dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad a esta institución político-religiosa. Detrás de la primera bestia y su influencia estaba y está Satanás, que procura exterminar a la iglesia. Cuando se dio cuenta que sus esfuerzos para aniquilar a los seguidores de Cristo por medio de la persecución resultaban ineficaces, cambió sus tácticas y se propuso separar de Cristo a la iglesia por medio del establecimiento de un sistema religioso falso y complejo. El dragón, en esta nueva estrategia, no actúa directamente por medio del paganismo, sino que empieza a trabajar tras la fachada de una organización profesamente cristiana, esperando de este modo disfrazar su identidad. Todos los que no están escritos en el libro de la vida adoran a la primera bestia. Surge una pregunta: ¿cuándo son escritos nuestros nombres en el libro de la vida? Y de esta manera podemos darnos cuenta si ya tenemos escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin Cristo, nosotros estamos perdidos. Hacemos parte de la familia de la muerte, pero una vez aceptamos a Cristo, somos recibidos con amor en la familia celestial. Por los méritos de Cristo, somos hechos herederos de la vida eterna. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, al Señor Jesucristo, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida cuando aceptamos al camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Pasamos de muerte a vida cuando aceptamos a Cristo y cuando creemos en aquel que lo envió, en el Padre Celestial. Y esto solo es posible recibiendo en nuestra vida la presencia del Espíritu Santo. Hechos 2:38 nos dice que cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptándole como nuestro Salvador, recibimos el don del Espíritu Santo. Y este don es el que sella o confirma nuestro paso de muerte a vida. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo mediante el bautismo del verdadero arrepentimiento y recibimos el Espíritu Santo, pasamos de estar escritos en el libro de la muerte a estar escritos en el libro de la vida. Los que están inscritos en el libro de la vida hacen parte de la familia del cielo, de la familia del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero los que no han aceptado a Cristo y rechazan su mensaje, hacen parte de la familia del mal, hacen parte del libro de la muerte. El espíritu de profecía nos dice: cuando llegamos a ser hijos de Dios, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero, y permanecen allí hasta el momento del juicio investigador. Entonces será considerado el nombre de toda persona, y se examinará su registro. Si en aquel día se descubre que no nos hemos arrepentido completamente de todos nuestros malos hechos, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida, y nuestros pecados subsistirán contra nosotros. Matutina en los lugares celestiales. Jueves 19 de diciembre. La justicia triunfante. En resumen, los que no han aceptado a Cristo no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, y por ello son contados como adoradores de la bestia. Y es que, en definitiva, quien no ha hecho una decisión firme por el Señor, de una u otra manera, está adorando al poder que engaña al mundo entero. No hay término medio: o somos de Cristo o somos del malo. ¿De quién eres tú? ¿Ya aceptaste al Señor Jesucristo? Si no lo has hecho, es tiempo de hacerlo. Hoy es el día de salvación. Lunes 25 de febrero. Las actividades de la bestia que sube del mar. Daniel 7:25 nos dice:
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente acerca del enemigo de Dios. Él dice: seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Controlaré de tal modo las mentes con mi poder, que el sábado de Dios será objeto de menosprecio. ¿Señal? Haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad a las autoridades de la tierra. Las leyes humanas serán tan restrictivas que los hombres y las mujeres que no se atrevan a observar el día de reposo, el séptimo día, por temor de que les falten alimentos y vestidos, se unirán con el mundo en la transgresión de la ley de Dios, y la tierra estará completamente bajo mi dominio. El hombre de pecado ha instituido un falso día de reposo, y el llamado mundo cristiano ha adoptado a este hijo del papado, negándose a obedecer a Dios. Así Satanás conduce a hombres y mujeres en una dirección opuesta a la ciudad de refugio. Considerando las multitudes que lo siguen, queda demostrado que Adán y Eva no son los únicos que han aceptado las palabras del astuto enemigo. El enemigo de todo lo bueno ha cambiado la señal indicadora para que señale hacia el camino de la desobediencia, como si fuera la senda de la felicidad. Ha insultado al Señor negándose a obedecer un así dice Jehová. Ha pensado cambiar los tiempos y las leyes. Review and Herald, 17 de abril del año 1900. Hermano y hermana, la primera bestia refleja fielmente el carácter del dragón y hace famoso en el mundo entero las mentiras y engaños satánicos. Usa los métodos favoritos del diablo. Habla palabras que contradicen la verdad de Dios. Quebranta a los santos del Altísimo al perseguirlos y maltratarlos por causa de su fidelidad a Dios, de su obediencia a los mandamientos del Señor, e intenta cambiar los tiempos y la ley. Hermano y hermana, tú y yo debemos vivir en Cristo. Sin la presencia santificadora del Señor en nuestra vida, resultamos siendo pequeños reflectores de las actividades de la primera bestia, hablando mal de los demás, criticando, juzgando y condenando, persiguiendo y maltratando a los hijos de Dios y tratando de cambiar la ley de Dios para hacerla cómoda a nuestra conveniencia. Sin Cristo podemos terminar reflejando el carácter del diablo. Vivir sin Cristo, vivir a nuestro modo, vivir sin la ley de Dios en nuestro corazón, puede llevarnos a terminar reflejando en nosotros el carácter del diablo y de la primera bestia, repitiendo en nuestra vida sus actividades. Pero con Cristo, y viviendo como Él manda, terminamos perseguidos por Satanás, pero inundados, protegidos y rodeados por el cielo entero. Si en nuestra vida vive el Espíritu Santo, esto quiere decir que todo el cielo está de nuestra parte. Martes 26 de febrero. La bestia que surge de la tierra. Apocalipsis 13:11 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Conflicto de los siglos, página 493. Esta es una imagen sorprendente del surgimiento y desarrollo de nuestra nación, sigue diciendo el espíritu de profecía. Y los cuernos semejantes a los de un cordero, símbolo de inocencia y mansedumbre, representan con acierto el carácter de nuestro gobierno, según está expresado en sus 2 principios fundamentales, el republicanismo y el protestantismo. El Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación. En ella proveyó refugio para su pueblo, a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. En esa nación, el cristianismo ha prosperado, conservando su pureza. En ella se ha enseñado sin restricciones la doctrina del don de la vida, vivificada por el poder de un único mediador entre Dios y el hombre,
Era propósito divino que en esta nación siempre hubiera libertad para que las gentes pudieran adorar al Señor de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Era su intención que las instituciones civiles manifestaran con expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del Evangelio. Me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Cuando nuestra nación, en sus asambleas legislativas, dicte leyes destinadas a subyugar la conciencia de los hombres en lo que toca a sus privilegios religiosos, poniendo en vigor la observancia del domingo y constituyéndose en un poder opresor dirigido contra quienes observan el sábado como día de reposo, la que en realidad quedará invalidada será la ley de Dios, y a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Tomado del libro Maranata, el Señor viene, bajo el capítulo Los Estados Unidos en la profecía. El país de Estados Unidos comenzó siendo un refugio para el pueblo perseguido de Dios. Al principio fue una representación o símbolo del Cordero de Dios, manso, humilde y servicial, pero al final de la historia se dejará seducir por el poder, por el amor a la influencia, por el amor al dinero, por el amor a la fama que otorga Satanás, sin darse cuenta que todos estos placeres, que todas estas oportunidades o ventajas terrenales que Satanás le ofrecerá, son efímeras. Terminará hablando como dragón, terminará participando de la persecución al pueblo del Señor. Qué triste que una nación que comenzó tan bien terminará tan mal. Y esto es una gran lección para nosotros. Los buenos comienzos no garantizan buenos finales. Si comenzamos bien y permanecemos en Cristo, obedeciendo lo que Él manda por amor, entonces tendremos un final excelente para la gloria del nombre del Señor. Pero si comenzamos bien y nos apartamos de Cristo y nos llenamos de orgullo espiritual, de suficiencia propia, de independencia de Dios, terminaremos muy mal. Terminaremos hablando como dragones, reflejando el carácter del diablo. Y este, mis hermanos, es el peor de los finales. Que el Señor nos ayude a permanecer en Él con humildad, con amor y con total dependencia de sus méritos. Miércoles 27 de febrero. La imagen de la bestia. Apocalipsis 13:12 nos dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El espíritu de profecía nos dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se va a desarrollar cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia y su imagen, y reciben su marca. Si bien la Iglesia y el Estado
se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia. El pueblo de Dios no la tendrá. Tomado del libro Maranata, el Señor viene, capítulo llamado El surgimiento de la imagen de la bestia. En resumen, la imagen de la bestia se refiere a restituir el poder que una vez tuvo la primera bestia. Y para que este poder se restituya, se debe unir el poder religioso con el poder civil, para que de esta manera se puedan dictar leyes que obliguen a todos los ciudadanos del mundo a obedecer el poder religioso o las leyes religiosas inventadas por la primera bestia. Así que cuando la nación más poderosa mande al mundo entero a obedecer lo que dice la primera bestia, lo que dice el papado, especialmente con respecto al cuarto mandamiento que ellos han cambiado, al decir que el domingo ahora es el día de reposo, por encima del verdadero día de reposo que es el sábado, los Estados Unidos entonces habrán formado la imagen de la bestia. Habrán restituido el poder que tenía la primera bestia en los tiempos de la Edad Media, en los tiempos de la persecución, desde el año 538 a 1798. Y cuando el poder de la primera bestia sea restituido, vendrá una persecución cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Un grupo, un remanente, seguirá siendo fiel al Señor, pero la gran mayoría de la humanidad irá en pos de la bestia. Tendrán miedo a morir, por el miedo a quedarse sin alimentos, sin ventajas mundanales y sin comodidades materiales. Entregarán su conciencia a los demonios, entregarán su conciencia a la desobediencia al Señor. En nuestro presente, estamos decidiendo en pequeños detalles a quién adoramos, al Señor o a la bestia, a quién obedecemos, a Dios o a los hombres. Que en cada pequeño detalle podamos decidir hoy obedecer al Señor antes que a los hombres, porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho podrá también ser fiel. Cuando venga la gran prueba, los que pasen esa gran prueba serán los que hoy en día, en los pequeños detalles, se manifiestan fieles e inconmovibles a la verdad del Señor. Jueves 28 de febrero. La marca de la bestia. El espíritu de profecía nos dice: la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. La observancia del domingo no constituye aún la marca de la bestia, y no lo será hasta tanto que se promulgue el decreto que induzca a los hombres a venerar ese día de reposo idolátrico. Llegará el momento cuando ese día se transformará en una prueba, pero esa época no ha llegado aún. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie será condenado hasta que haya tenido la luz y haya comprendido la obligación de obedecer el cuarto mandamiento. Pero cuando se promulgue el decreto que ponga en vigor el falso día de reposo y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea que separa lo falso de lo verdadero. Entonces, los que continúen en transgresión recibirán la marca de la bestia. Si se os ha presentado la luz de la verdad, que revela el día de reposo señalado por el cuarto mandamiento, y que muestra que en la palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo, y sin embargo seguís aferrándoos al falso día de reposo, rehusando observar el sábado que Dios llama mi día santo, recibís la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando obedecéis el decreto que os ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios, mientras que sabéis que no hay una sola palabra en la Biblia que muestre que el domingo no sea un día de trabajo común. Entonces consentís en recibir la marca de la bestia y rechazáis el sello de Dios. De aquí a poco, todo hijo de Dios llevará su sello. Oh, si pudiéramos recibirlo en nuestra frente. ¿Quién puede soportar la idea
de ser pasado por alto por el ángel que sale para sellar a los siervos de Dios en sus frentes. Tomado del libro Maranata, el Señor viene, capítulo llamado El sello de Dios y la marca de la bestia. Viernes 1 de marzo, para estudiar y meditar. Cuando el decreto dominical sea impuesto como obligatorio so pena de muerte, entonces la observancia del falso día de reposo se convertirá en la marca de la bestia. Esto queda claro en la exposición que hace el espíritu de profecía sobre este tema. Sin embargo, esto no quiere decir que hoy día es bueno guardar el domingo en vez del sábado. Una cosa es que todavía no sea la marca de la bestia, y otra muy distinta es que no sea pecado guardar el domingo. Claro que es pecado. Y claro que está mal observar como santo un día al que Dios no le otorgó ninguna santidad. Sin embargo, lo que quiere decir el pasaje es que mientras no se imponga como decreto obligatorio, guardar el domingo no es una prueba definitiva de que alguien se ha perdido para siempre de la oportunidad de salvación. Quiere decir que hay personas que guardan el domingo y no saben que están obrando mal, y a su tiempo serán probadas cuando reciban la luz de la verdad en todo su esplendor. Que hay otras personas que guardan el domingo, aunque saben que el verdadero día de reposo es el sábado, pero por amor a su pastor o a su religión, eligen desobedecer a Dios. Sin embargo, todavía tienen oportunidad de salvación si se arrepienten y abrazan la verdad. Si no se arrepienten, serán juzgadas por la ley de Dios y serán halladas faltas. Pero cuando llegue el día y el domingo sea impuesto como decreto de muerte para quienes no lo observan como día santo, será entonces allí cuando quien decida guardarlo será marcado definitivamente por la bestia, sin que haya posibilidad de arrepentimiento. Habrán hecho una decisión irreversible. El espíritu de profecía nos dice: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero mi casa y yo serviremos a Jehová». Josué 24:15. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Qué precio es este? Incomparable, infinito. Pero aunque Cristo nos compró y nos invita a venir a Él, aún ejerce el mundo su atracción sobre nosotros y lucha por obtener el dominio. ¿Triunfarán en el conflicto el amor a Dios o el amor al mundo? Satanás y sus ángeles malos están vigilando toda avenida que conduce al corazón humano, tratando de forzar al alma para que acepte sus malignas sugestiones. El enemigo extiende trampas para ganarnos para el mundo, como las presentó en el desierto de la tentación a Jesús. A menos que dependamos de un poder que esté fuera y por encima de nosotros, el enemigo obtendrá éxito al lograr nuestra ruina. Pero al mirar a Jesús, al estudiar su vida y su carácter, al desear ardientemente ser semejantes a Él, nuestra mente se orientará en la debida dirección y podrá vencer el egoísmo y elegir una conducta justa. Al mirar a Jesús, oiremos una voz que nos dice: «Este es el camino, andad por él». Al ganar a Cristo, ganamos todo. Jesús nos dice que Él será en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna. Hijos e hijas de Dios, capítulo llamado «Elegimos lo mejor, decidamos servir a Jesús». Amado hermano y amada hermana, qué lindo es elegir servir al Señor. Qué poderoso es vivir para la gloria de su nombre. Tú y yo somos llamados a tener paz en el Señor. Los que sigan a Cristo van a experimentar la ira del dragón, la ira de la bestia. Pero los que siguen a la bestia, los que aceptan al dragón, van a experimentar la ira del Cordero. La ira del Cordero será contra el pecado. Todo el peso de la justicia divina, todo el peso de la ira de Dios, va a caer en contra del pecado para destruirlo para siempre. Lastimosamente, también caerá sobre aquellas criaturas que en vez de aceptar el ofrecimiento tan grande de salvación, lo van a rechazar y van a aceptar las ventajas mundanales y efímeras que ofrece la bestia. La ira del Cordero caerá sobre el pecado
y sobre estas criaturas y las va a destruir para siempre. Será como si nunca hubieran existido. El Señor no hará esta obra con deleite. Él no se deleita en destruir a ninguna criatura, pero lo tendrá que hacer muy a su pesar, porque Él respeta el destino que cada criatura eligió, y los que elijan servir a la bestia y al dragón han elegido el destino en contra de sí mismos, el destino de la muerte. Los que sirven al diablo eligen la muerte, y Dios respetará esa elección. Los que siguen a Cristo eligen la vida, no por miedo a la muerte, no por miedo al castigo, sino por un amor sincero y profundo hacia el Cordero de Dios, que dio su vida, dio su sangre por ellos. Y en respuesta a todo lo que Él hizo, ellos le entregan su vida al Señor. Ellos demuestran que no le tienen miedo a la muerte cuando eligen morir por obedecer al Señor, cuando eligen sufrir por guardar los mandamientos de Dios por puro y santo amor. Y al final, estos tendrán la vida eterna, que estemos en el grupo del remanente, aunque seamos perseguidos por el dragón. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por darnos el poder para vivir fielmente, guardando tus mandamientos, haciendo tu voluntad y esparciendo gozo, amor y servicio en toda la humanidad. Guarda a cada persona que escuchó este repaso, dale inspiración para que pueda compartirlo con otros. En el nombre poderoso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Maranata, y que el Señor Jesucristo venga pronto.